Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Dios les bendiga. Es un honor para nosotros compartir con ustedes y, ¿por qué no?, estar juntos una vez más. Am, es la clase 48, si no me equivoco. De seguro, algunos quienes no han podido estar en vivo van a estar viendo esto en tiempo diferido. Sean cada uno y cada una de ustedes bienvenidos a este coloquio, a este tiempo de estudio de los jueves. Quienes nos siguen viendo aún en tiempo diferido, ya que los que estamos aquí ya somos familia. eh, Estamos estudiando, haciendo un acercamiento al libro de Génesis. Ya estamos ya casi en el cierre. A veces vamos hacia adelante y venimos hacia atrás porque han habido preguntas que surgen en el camino, preguntas que a veces nos hacen llegar al chat o nos hacen llegar al canal de YouTube, y algunas de estas preguntas tienen su lugar. Y lo lindo es que tenemos a un David que es tan paciente para contestar las preguntas y a veces ser consciente de nuestra realidad y del avance y del nivel de cada uno y de cada una. Y creo que no solamente es David, somos todos, porque esto es un proceso que hemos venido construyendo un poco más de 3 años, y el Señor nos ha bendecido muchísimo, hemos aprendido un montón de cosas, y, y para nosotros es un honor. Tocayo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, nuestro amado amigo, hermano, pastor, nuestro mentor, el doctor obispo David Cordero. Antes de que podamos, porque ya estábamos la semana pasada en el capítulo 38, la situación de Judá y Tamar. Pero hay una pregunta que se remite al capítulo 37. Esto es mi pregunta personal, más que provocación, como él dijo en el canal, que voy provocando mucho. Y estos días, otra vez, porque yo no estuve en la clase del capítulo 37 en vivo y apenas subí. um, Hay una diferencia en cuanto a la moneda, ¿no, Tocayo? Cuando venden a José. Eh, Creo que el capítulo 37, verso 26 al 28, dice que lo venden por 20 piezas de plata. Um, y luego la gente pregunta sobre este tipo de negociaciones, ¿no? Ahora quiero, para mi propia reflexión, tratar de hacer como un pequeño acercamiento en cuanto a ello, porque en el tiempo de Moisés la venta de un esclavo era de 30, pero no piezas. La palabra habla de ciclos de plata. No sé si sabes algo de diferencia entre piezas de plata o ciclos de plata. Hay dos o tres momentos donde vemos este tipo de negociaciones en la Biblia y donde se especifica una cantidad. Por ejemplo, en el caso de José se habla de 20 piezas de plata en el capítulo 36, versículo 26 al 28. En Éxodo, capítulo 21, 32, se habla de que el esclavo se va a vender por 30 ciclos de plata. Es decir, supongamos que fuera lo mismo, la venta de José es muy baja, vamos a estar claros. Y obviamente muestra o la desesperación de los hermanos de deshacerse, de darle al primer postor o al que más barato o al primerito. La idea era deshacernos de nuestro hermano. En segundo momento, en Zacarías capítulo 11, versículo 12, hay un pasaje que siempre me ha gustado leer, porque cuando en un momento Zacarías habla en nombre del Señor y Zacarías le dice al pueblo, entonces desígname mi salario y pésamelo. Y es curioso que le pesan a Zacarías 30 piezas de plata. No dice ciclos, sino 30 piezas. Pareciera que le estuvieran diciendo a Zacarías, tu salario equivale al salario de un esclavo. O sea, son ideas y locuras mías. Trato de ir conectando. Y otra vez, ¿con qué bajeza han tratado al profeta? Y más adelante, en Mateo 26, versículo 15, el negocio más bajo de la historia, cuando Judas vende a nuestro Señor por 30 piezas de plata. Estoy jugando con esto, Tocayo. No solamente en un sentido en cuanto a equivalencia, sino también ver cómo la gente ha visto al otro, con qué bajeza, con qué poca dignidad
también hemos visto cómo los hermanos tomaron a José, cómo valoraron el ministerio de Zacarías, con poca consideración Judas vende a nuestro Señor. No sé si en algún momento te ha dado, no sé, una idea alrededor de estos elementos, más que provocación, sino ¿qué sientes tú cuando tú lees un pasaje como esto, un contexto como esto? Y en cualquiera de los casos son una venta baja. Es lo más indigno que podríamos mencionar. Así que esto sería como parte de arrancar algunos detalles finales del capítulo 37 y luego seguiremos en los últimos momentos del capítulo 38. Tocayo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, buenas noches a todos, a todas. Sí, mira, ahorita estoy yendo al interlineal, tú sabes que no vi eso la vez pasada, pero la palabra que usa aquí en el interlineal hebreo-español es kesed, kesed, K-E-S-E-F, kesed. Y kesed no habla de piezas. El original dice, y lo vendieron por 20 plata, sí, por 20 porciones de plata, sí, no habla de peso en tal, en sí, pero sí lo que se sabe en todos los comentarios es que los hermanos vendieron a José por cualquier cosa, deben cualquier cosa, si no, no negociaron la venta. Lo que le dieron, cogieron, ellos querían deshacerse de José y punto. Es decir, Ujú, en cambio las monedas de plata del templo, hablando de Jesús, aparentemente no es el valor de la moneda normal, la moneda del templo de plata, los denarios del templo valían más, es decir, las ujú, monedas de plata valían mucho más, dependía del tiempo del cambio, ¿no? Igual que cuando estaba el dólar en los países que tienen divisas dólares, depende de la caída o de la alzada, y siempre la moneda de plata subía en tiempo de las Pascuas. ujú. En las tres fiestas subía la moneda de plata, ahí de costo. Si Ya. lo que antes en el año podía valer 1-1, en el día de la Pascua valía 3-1. Por eso es que Dios se enoja al ver cómo los mercaderes del templo no dejaban que nadie compre los corderos, las ovejas o las palomas o lo que vayan a sacrificar con plata normal, con los denarios normales, sino que tenían que hacer el cambio Ujú, al dinero del templo, que es la moneda de plata del templo. Y ahí también les robaba, en el cambio les robaba en todo. Entonces, sí, aparentemente Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata, que si fueran los tiempos comunes era mal pagado, pero hay que ver lógicamente el cambio que tenía en el momento de la venta, ¿no? de En hecho, el tanto vencimiento. así que con esa cantidad pudieron comprar un campo a Así Zelda, es. ¿se acuerda? Entonces significa que quizás no era tan poca cosa, a lo mejor, Así es. Es que hablando económicamente hablando, ¿ok? es que una cosa es la moneda del templo. La moneda del Ujú, templo tiene otro valor por cambio. ya. Entonces, Mm, los religiosos le pagaron con el tesoro del templo. Jesús fue mm. comprado con tesoro del templo. Sí, interesante, interesante. Muy bien, gracias. No sé si quedó pendiente, mis amados, algún comentario, pregunta o participación de la semana pasada. Ya estamos ya casi por cerrar el capítulo 38. Quedamos solo con esta última parte, el nacimiento de los gemelos de Judá, ¿no? Fares y Sara. De hecho, el término hebreo David, quien es la persona indicada, hasta podría mencionar y decir quizás algún significado que vamos a ver más adelante. No sé si quedó algo pendiente, mi amado Edwin o Fidel o cualquiera de ustedes. Bueno, Edwin. Sí, muchas gracias. Eh, el pastor David Cordero hablaba de que el levirato se daba en otro tiempo. Entonces, en el tiempo de Judá ya existían las leyes sociales y por ende eran más antiguas. Pero hay una situación bastante interesante. También el pastor Jan David hablaba acerca de esa interrupción que existe con este capítulo. Claro, Entonces, algo como medio interpolado ahí, ¿no? exacto. Entonces,
Me llamó la atención porque es cierto, y hay algunos comentarios que manifiestan la intencionalidad del escritor Sí, es cierto. en llamarnos justamente la atención. Y hay algunos temas, porque el pastor Cordero hablaba de redención Ujú, y también se enfocaba acerca de la genealogía del Mesías, que empieza con estas mujeres, Tamar y luego con Ruth. ujú, ujú. Entonces, y las dos fueron redimidas. Así es. No sé si en ese sentido me gustaría que me expliquen un poquito esa esencia, porque si nos llaman la atención es porque hay algún mensaje ahí. No Sí. sé si estoy elucubrando. Te cuento antes de que David tenga su participación, y tiene mucho que ver con parte de lo que acabas de mencionar, ¿no? A pesar de que se entiende por sentido común, por lógica, de que este capítulo debería continuarse del capítulo 36 y para que la historia no perdiera continuidad. Pero curiosamente, yo investigando sobre esto, y al parecer fue intencional también. Y número uno, y uno de los comentaristas que me llamó la atención, dijo, aquí era para mostrar la bajeza de Judá, a lo vil que ha caído y que le ha hecho ya no merecedor, perdón, si usted se va a dar cuenta que cuando Jacob va a bendecir al final, va a cambiar el orden. Mira, Rubén, que era el primero, dijo, no, tú no tendrás esto porque tú profanaste mi lecho. Y Jacob le va a dar, como quien dice, a cada quien su tate quieto. Por un lado, algunos autores afirman que esto para mostrar esa bajeza, porque Judá la falló y la fregó regacho, como dicen los mexicanos. Y lo segundo es lo que acabas de mencionar, que producto de eso, Dios se va a valer para hacer algo y son esas cosas, como lo dije la semana pasada, Dios no es inmoral, pero Dios es soberano. Dios va a valer de esa bajeza para que en esa misma línea va a traer toda la genealogía de Jesús. Por ejemplo, el nombre Fares, que vamos a ver más adelante, que habla de brecha, a mí me rompe el mate, porque curiosamente es en esa línea que va a salir Jesús. Fares va a traer a vos va a traer a Isaí, Isaí va a traer a David, y de David a Jesús 14 generaciones. Esto a mí me rompe el mate. Y eso es cosas como no entendemos los designios de Dios. Seguimos manejando como filosofía, a pesar de que estamos estudiando y no queremos entrar en un chamanismo, ni rebuscar donde no hay, pero seguimos como equipo y David y yo estamos siempre de acuerdo en esto. A veces nos queda callar donde la Biblia calla, pero hay cosas que a nosotros nos saca de onda, ¿eh? Nos dice, a ver, ¿qué rayos pasó aquí y por qué? Pero es bueno este aporte y yo voy por donde tú acabas de mencionar, Edwin, donde fue intencional, porque mientras se va a demostrar la bajeza de Judá, y es curioso que en los siguientes capítulos, sobre todo en el capítulo 39, 4 o 5 veces vamos a ver a un Dios diciendo el autor, ¿no? Pero Dios estaba con José, pero Jehová estaba con José en medio de todas estas situaciones que iban antecediendo. Pero de seguro David tiene un aporte un poco más avanzado que el nuestro, así que vamos a escucharle un poquito. Ay, por gusto. Bueno, a ver, Fidel, antes de tú estás desmuteado, ¿también tienes una participación? No, ok. Que estaba desmuteado. Dale, toca yo. no, interesante, interesante cuando ¿quién tiene el ejercicio de la Biblia pintada en su frente de ustedes en esta noche? La Biblia pintada por fuente. Si la tienes pintada, perfecto. Si tú miras el 37, el 37, 38, el 38 empieza una fuente yavista, del 38 totalmente yavista, es una interrupción yavista. ¿Sí? Porque el capítulo, y quizás no lo puedan ver ustedes, pero el capítulo 37, versículo 36, que es el último versículo del 37, es el guionista y continúa con el 40. Es decir, la mancha azul que está en medio
del último versículo del 37 y el 40, esa mancha azul es una fuente yavista. Ahora, los yavistas, los de los Judá, lo que quieren es poner el principio de su genealogía, el principio de la mesiánica, el principio mesiánico. Y yo les dije siempre a ustedes, cuando comenzamos esto, y nos estaba yendo a mí, me acuerdo tanto, es que para leer esta perícopa de José, hay que siempre tener un pensamiento enfrente de cada lectura. Dios se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. Si nosotros leemos esta perícopa, ya es el último chance que de José con todo lo que va a pasar con Tamar, Fares y todo lo que va a pasar más adelante, tienen que darse cuenta que cuando comienza la historia de José, José también con malicia le cuenta el sueño y hay cosas que yo discuto y difiero, pero esto no es otra cosa más que es la cuestión mesiánica, la necesidad de seguir la genealogía de Jesús. El yavista que está esperando el rescate mesiánico tiene que seguir por Judá, y es por eso que en esta historia, en el 38, van a ver el pecado de Judá. Es decir, una de las cosas que me encanta a mí de la Biblia o de los escritores bíblicos es que no tapan la popó con un dedo, la exponen para que no se repita. Sí. Es decir, estos son los memoriales que tiene Israel. El pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirlo. Y lo que hace Judá es tan aberrante, y no había ley judía, como decía Erwin, no había leyes judías, pero como también algo tocamos con Martita, ella está haciendo un trabajo filosófico de las leyes del Medio Oriente, y ahora ella tiene que haber encontrado en su trabajo secular, por su trabajo secular tuvo que haber encontrado algunas leyes que correspondían a esta etapa, este tiempo, en este fragmento de tiempo. Y aquí están las leyes hititas, Acadia, Sumeria, Urmagnum, las leyes de, ¿qué más? Lipiristar, las leyes de Hammurabi, las leyes, yo no sé cuántas leyes más habían en Medio Oriente. Y esas leyes del Levirato, como decíamos nosotros, y él me lo dijo, también estaba en esto de procrear por el muerto. Y Judá no quiere darle a su hijo, por lo tanto Tamar lo que hace es vestirse de prostituta y reclamar lo que por derecho le correspondía. Lo lindo de ver es que aquí se ve tanto las leyes antiguas, antes que la ley de Moisés fuera proclamada, antes que la ley de Moisés fuera escrita, ya había castigo para la adúltera, pero es increíble, no sé si a mí la parte del meollo del capítulo 38, a mí lo que me sacude no tanto es que Tamar se haya puesto un velo y haya engañado, a mí lo que a mí me indigna es, le dice en el versículo 24, creo que es, y sucedió que cuando a los 3 meses después que se acostó su suegro con la nuera, ¿no? Sucedió que después de los 3 meses que se le dio aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera, ¿qué dice? Se ha prostituido. ¿Ah? Una viuda que está siendo guardada en la percha, que está siendo violada a sus derechos, sale embarazada. Si no hubiera sido de su suegro, mira la ley que había en Medio Oriente. Dice, se ha prostituido y aquí ha quedado encinta por su prostitución, y Judá dijo sacarla y que sea quemada antes de la lapidación, que es la ley mosaica. En las leyes de Medio Oriente, la muerte por adulterio era quemarla viva. Esa ley de quemarla viva se vio afectado por el círculo religioso de Israel, y cuando se prolongan se dan las leyes de Moisés, o las leyes que le competen a Moisés, ya lo hacen es más dignamente, ¿no? Ahora la pidrean. Ya no la van a quemar, ahora la van a pidrar.
Sí, gloria a Dios, qué linda ley, ¿no? Ya no la queman, ahora la rompen a piedra. Y gloria a Dios, ¿y cuánto dicen? Aleluya, ¿y cuánto dicen? Gloria a Dios. Pero te das cuenta, la prostitución, ella es catalogada como prostituta cuando tiene violado sus derechos de qué? De levirato. Ella está perdiendo la dignidad, pero cuando ella quiere recuperarla, si no lo hace, si no tiene la astucia de pedir el báculo, la vara y el collar, esa mujer era prendida como un pedazo de leña. Es decir, la injusticia social. ¿Será que yo tuve mucho estudio de esto de que se llama la lectura feminista social de la Biblia? Que yo creo que a veces tengo una lectura media forzada, pero eso se me prenden las alarmas de ver la injusticia social que rendía aquellos tiempos y veo el silencio, entre comillas, y eso es lo que la gente no quiere ver, el silencio divino, ¿no? El silencio de como que Dios está apoyando todos estos procesos históricos. Y si yo no hubiera estudiado un poquito de la Biblia, categorizaría a Dios como un Dios malo, como mucha gente lo ha hecho. Pero lo que hay que entender aquí es que todo hombre violento tiene dioses violentos que justifican sus violencias. Señores, póngase eso en la Biblia. Todo hombre violento tiene dioses violentos que justifican sus matanzas, sus crímenes por su Dios violento. Cuando más adelante mandan a matar a los niños, Josué que mata a todos los niños, mata a todos, Samuel, perdón, eso no es de Dios, mi Dios, yo no sé si su Dios, pero mi Dios, el que me rescató a mí, me sacó a mí de mi porquería de vida, es un Dios que ama a todos y a los niños, ¿no? Y a las mujeres embarazadas y cuida de la igualdad y de la equidad. O sea, mi Dios no mata niños. Quizás el Dios de Israel en su momento, que era un pueblo politeísta, quizás aún justificaba su matanza a través de sus dioses y sus sacrificios. Pero lo horrible aquí es que Tamar iba a morir, quedó embarazada y de ese embarazo salieron sus dos hijos. Fares, que en hebreo es PRS, ¿sí? Que también puede ser el apellido Pérez. Fares también se puede traducir por Pérez, porque Fares, la P es la fe, ¿sí? Con el punto, la P, la letra P en hebreo, con un punto se hace F. Perdón, con puntos se hace P y sin puntos se hace F. Entonces, Férez o Fares, ¿sí? Es que se conoce como apellido Pérez. Pérez con S es brecha y Pérez con Shin o con Z, que ya es tropa. Entonces, el apellido, eso es un apellido, Pérez, ¿sí? Pérez, Fares. Ese es el apellido judío. Entonces, todo apellido Pérez es un sanguinario de la guerra, es guerrero. Todo Pérez es guerrero. Todo Gómez, apellido Gómez es Cohen, sacerdote. Y eso está reconocido por la escuela sionista. Entonces, aquí lo que está poniendo el yavista es el origen de su naturaleza como pueblo de Judá. Sí, Judá tiene a Fares y Fares es parte del qué? Como decía Jan David, de la ascendencia del Mesías. Pero hay que rescatar algo, y eso lo tocó Erwin. Ya lo hemos tocado anteriormente, pero si nos adelantamos a los hechos, pero si de Fares y toda esta descendencia también sale eh, las mujeres que no son de origen cananeo, son de origen ¿qué? Sí, de Can. Sí, de Can, ¿no? No, de Can no, ¿cómo se llama? De Zen. No son semitas. Tamar no es semita. Ni Raá es semita. Ni Rug es semita. Ni Bexabé es semita. Ni la mamá de Robón es semita. Entonces vaya al diablo, ¿dónde está el semitismo? ¿Dónde está la sangre azul semita? Porque ellos dicen que hablan del ellos los judíos hablan del antisemitismo, que no lo quieren porque son semitas. Mi pregunta es, en la descendencia de Jesús, de que Raá se casa con esta persona y sale vos se casa con Ruth, vos no eras judío. La mamá de Ra estaba en Jericó.
y vos es un hijo no judío, no semita, Y Ruth, sino y puro, Ruth Moabita. y Ruth moabita, entonces Obed sale Chagra. más cruzado, sale más cruzado que este, y ese, su nieto, su nieto, que es Isaí, y de ahí sale David, y David, churin churin fun fly, y de ahí viene Salomón, y churin churin fun fly, y de ahí viene Roán, y churin churin fun fly. Entonces, aunque no lo crean, yo lo que veo aquí es que Dios no ha querido tapar el sol con un dedo. Dios ha querido que esto se mueva al nivel que debe moverse. Y los intereses que están aquí de Fares o Férez, también dicen que este apellido Pérez, Fares, tiene algunos modismos de traducción. Pero Fares también fue en la colonia o en la ascendencia española, también son como los Suárez. Así que los Pérez y los Suárez están aparentados por sus apellidos, descendientes de Fares. Entonces, Suárez ya es una palabra compuesta de Shua, salvación, y Ares, tierra, tierra de salvación. Entonces, también los Suárez entran en la cadena de los sefarditas. Muy bien. Pero aquí lo hermoso es que la historia, otra vez, como dice Marta Zavala, que tiene sus dilemas de dos, ¿sí? Igual que la historia de Jacob con Esaú, se repite la misma disyuntiva, ¿no? ¿Por qué dos y por qué uno sale primero? Y el doctor le explicó que una vez cuando el niño ya coge nivel de parto no puede volverse para atrás. Y aquí este niño saca la mano, le amarran una piola, la mete otra vez. Entonces, todas esas cosas que ya entran en la cuestión del mito, escuchen por favor, no es fábula, es mito. Y el mito es una historia que para ellos es real, que tiene un significado, es un simbolismo de explicar las cosas espirituales. Lo que no podían explicarlo por medio de la ciencia ficción, lo hacían a través de ¿qué? De los mitos, forma de explicar lo que ellos imaginaban en el mundo espiritual. Y aquí está la ascendencia de Fares y la línea escarlata, y de ahí más allá el hilo de la vida, y lo que aquellos que han estado haciendo Kabbalah saben que hay un hilo de vida, un hilo conductor. No sé si tú algún día has escuchado, Erwin, del hilo de la vida, que, que está en la Kabbalah. Entonces, ya estas son otras formas de interpretar la Biblia que no nos compete a nosotros como cristianos. Porque entender esto del hilo de la vida, el hilo de escarlata, el hilo de esto, ya eso ya entramos como algo de esoterismo y Ya creo que no. pudimos rescatar a Edwin de eso, ¿no? Sí, ya, ahora es bien cristiano, gloria a Dios, aleluya. Demasiado evangélico, diría yo. Sí, bien Cristiano no evangélico. sé, pero evangélico sí. Hasta ahora para comer. Oye, tocayo, Pasa, dos. Erwin quiere hablar. Ok, dale, Edwin. Para ver si me han rescatado todavía. Lo que sucede es que también me llamó la atención en el estudio anterior, que enfocaba el pastor Cordero que este 38 y el 39 es yavista. Entonces, el mensaje es un poco profundo en la parte teológica, porque empieza el 38 diciendo aconteció. La misma palabra cuando hubo el diluvio y coincide con esa palabra hebrea Vayejí, que habla de un acontecimiento que cambia de dirección. Entonces, y aquí en el versículo 2 del 38 dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Pero, en este caso, cuando se habla de la palabra apartarse, no es solamente de dirección, sino hay una palabra hebrea que es bayeret, que significa descenso moral y espiritual. Entonces, claro, cuando le escuché al pastor Cordero hablar de que cómo es que Dios permite que salga el Mesías de esa línea así, Judá tiene un descenso catastrófico, porque primeramente se le ocurre vender a José y esa carga moral cae sobre él.
Luego se casa con una mujer cananea. Tuvo miedo que se iba a quedar sin linaje, entonces engaña a Tamar. Buscó satisfacer sus deseos sexuales y otra vez aparece ahí la palabra Bayeret, que significa descendió otra vez moralmente. Y en el versículo 16. Y lo que manifiesta de que querían quemarla, entonces es un juicio bárbaro con Tamar, que ni siquiera a los romanos se les hubiese ocurrido estando embarazada. O sea, es una situación de decadencia. Pero a pesar de eso, Dios toma el control y genera una redención. Entonces, el enfoque ya vista habla de que cuando hay ese enfoque en una mujer, en un pasaje bíblico, hay que tomar en cuenta una redención. Entonces, me pareció interesante eso como un punto de vista y a vista. ¿Por qué? Porque a nuestra vista, Tamar se podría considerar una prostituta, pero con los ojos del propósito de Dios es una mujer justa. Ruth, una ofrecida, pero para los propósitos de Dios, una mujer virtuosa. Entonces, en ese sentido es interesante cómo Dios determina esa redención. Y más adelante hablan como que Jesús es utilizado redimiendo nuestro Padre sin merecerlo, así como Judá. Y como decía el pastor Cordero, y me encantó cuando hizo la pregunta Fidel en relación a la parte espiritual del bautismo, nadie podría, si no tiene el Espíritu Santo, hablar de Jesús como nuestro Salvador. O sea, tiene que haber esa influencia, tiene que haber ese rescate. Entonces, por eso es que me llamó mucho la atención y tal vez desde ese punto de vista ya vista, tiene sentido esta interrupción como para ver el obrar de Dios respecto a eso. No sé si me equivoco. Bueno, lo cierto, como bien dices, Dios actúa a través de las personas, pero no todas las acciones, no todo lo que hace el hombre o las personas es accionar de Dios. En la Este, próxima, ya David Cordero y Erwin van a dar la clase. ¿Quién digo miedo? Sí, y por eso enfaticé lo de esa inclusión, ¿no? El pasaje, mostrar esa bajeza, pero como bien dijo David, no por, la Biblia no está de acuerdo con todo lo que hay allí, es decir, en el sentido de que no es que lo aprueba el accionar maligno, perverso de estos personajes, pero nos tienen como para nuestro recordar. Por eso una y otra vez vemos pasajes en la Biblia, recuérdenlo o recuérdenlo. Y eso es bueno para nosotros. Fidel, antes de que pueda traer un par de preguntas más a David para cerrar el capítulo 38. Pues yo quiero comentar algo que llevo un tiempo meditando en mi cabeza y hoy lo mencionaba el pastor David. Todos aquellos pasajes que mencionan de un Dios guerrero, de un Dios de lucha, de un Dios poderoso, de un Dios de los ejércitos, tiene que ser necesariamente, ¿qué? Tachado, descartado, borrado de la Biblia. A Dios hay que quitarle el carácter. Dios no tiene carácter. Cuando Jesús entra al templo, se enojó. Entonces, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Por qué no se hacen para allá, mercaderes? Miren, aguanten, tranquilos, así no es. No, 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 llegó y zócale. Lo Y ya llaman platica. guerrero, lo llaman guerrero. Jehová No de los sé, no ejércitos. sé, esto. Éxodo dice, Éxodo 15:3, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Isaías 42:13, el Señor como guerrero saldrá, y así, así, así. Que los quitamos, mi pastor, de plano los tachamos. Cuénteme, ¿qué hacemos Y nos quedamos con con la esa ovejita parte? nomás. Exacto, No, exacto. no Yo no me confundamos, imagino. no confundamos un Dios celoso o un Dios Jesús, un ser humano que se enojó a pecar. Es decir, ahora en Dios
sabemos, y ya esto ya estamos 3 años, así que a mí no me cuesta decirlo, Dios no tiene testículos, Claro. Dios no es macho. Sí, sí, Entonces sí. todo el que quiere ver a Dios macho es porque quiere ver a un Dios macho. ¿Sí? Estamos correctos en eso, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. la palabra Seabot, que es Jehová de los ejércitos, los judíos no saben qué significa. Y si somos más chéveres que los judíos. Si el judío le dice, lo respetuoso dice, este es un hebreo oscuro, Sebaot no sabe qué significa. Y tú eres tan traductor, somos tan traductores que le decimos Jehová de los ejércitos. Y decimos que Dios tiene ejércitos de guerra. Y todo eso es una farándula evangélica o religiosa, porque Dios no tiene ejército, Dios vive en soledad. Cuando la gente entiende que Dios vive en soledad, que nadie es igual a Él, que en el nivel, llamámoslo espiritual o dignidad, nadie se le iguala. Él vive en eterna soledad, porque Oh, nadie es más santo que Él, porque toda la esfera divina habita Él solo, porque todo lo demás es la esfera creacional. Cuando ustedes respeten a Dios en el silencio de su eternidad, en el invisible de su invisibilidad, en lo insondable de su insondabilidad, en lo inmutable de su inmutabilidad, dejamos hablar tanta Por paja. eso, sí, por eso, pero es que no me tienen paciencia. A ver, ok, yo entiendo esa parte de que Dios no necesita de nadie ni de nada para ser Dios. Pero ¿cómo recibimos el texto bíblico si, por ejemplo, Santiago, que fue uno de sus discípulos, en el capítulo 5:4 menciona el texto, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Cómo recibimos esta parte? El Antiguo Testamento, bueno, el pueblo hebreo, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo Señor, recibimos? no hay Nuevo Testamento. Deje el cuento. Usted ya es un hombre maduro, no se le puede engañar. Santiago vivió el Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos nuevo por Jesús, pero ellos vivieron la ley. Ellos están repitiendo lo que está en la ley. Jesús habló lo que está en la ley. Jesús vivió la ley. Bueno, pero Nosotros no te tenemos, enojes. no, nosotros tenemos una hoja, Es que no una me tienen bendita hoja paciencia. que dice Nuevo Testamento, pero arranca de esa chanchería y es una sola historia. Jesús vivió y los discípulos vivieron el Antiguo Testamento. En Malaquías no se acaba el Antiguo, se acaba en Apocalipsis. Ahí se acaba el Antiguo, porque hasta ese momento son antiguos. Entonces ellos van a hablar lo que ellos se le ha repetido. Jesús le decía, Jesús se llamaba Padre. Padre nuestro que está, enséñanos a orar y enseñar a orar con pedagogía, ¿qué? Pedagogía del Antiguo Testamento, de ley. Él no podía decir nada porque lo mataban a piedrazos, le reventaban la boca a palazos. Entonces, hay muchas cosas, como dicen en el texto que Jesús habló de Jonás. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará. Entonces, ¿qué dicen los que son estudiosos bíblicos literalistas? Que como Jesús nombró a Jonás, la historia de Jonás con el pescado grande es original. No, Jesús nombró a Jonás porque Jonás es un libro de la Tanakh y hay una historia de 3 días y 3 noches y él cogió y apeló a Jonás. No porque la historia sea real, es porque estaba escrita y Jesús no podía decir ningún pez se puede comer a un humano, tenerlo 3 días y no quemarlo con ácido. Como un pez va a estar 3 días con oxígeno en el vientre. Es decir, hay muchas cosas. Ahora, si tú me dices a mí que Dios puede hacer todo, no, Dios puede hacer hasta volar, pues. Sí, pero históricamente, sí, cuando tocamos a Jonás y Jesús lo toca, no da. Jesús y muchos discípulos de Jesús o muchos escritores bíblicos van a tocar textos literales y temas literales del Antiguo, no porque sean reales o verdad, sino que es lo que se les enseñó. Y Santiago, hermano de Jacobo, ¿sí? Santiago se llama Jacobo. Santiago es un nombre católico. Jacobo, hermano de Jesús, va a tomar del mismo concepto que tiene y van a hablar en su libro. Ahora, es igual que cuando Judá habla sobre el libro de Enoch. El libro de Enoch, el etíope, es un libro pagano. Es un libro de los más paganos que hay. Se llaman libros
intertestamentarios. Son los libros estos de la ¿cómo se llama? Apócrifos. Y Judas dice, de esto también escribió Enoc, séptimo de Adán. Entonces, ¿cómo tú puedes creer que un libro bíblico canonizado va a nombrar un libro pagano? Porque para ellos esos libros no eran paganos, ellos vivieron en una cultura donde muchos libros apócrifos o muchas historias apócrifas se ingresaron a la Biblia. Los gigantes, ahí habla de los gigantes, de los nefilín, que tanto cuento le ha dado la iglesia y quieren encontrar evidencia de los nefilín porque los ángeles con pene penetraron a las mujeres y salieron gigantes. Imagínate todo el caos de ese Dios tonto que tenemos, ese Dios llamado Yahweh, que se le escapan los ángeles, tienen sexo, se le hacen unos monstruos, y por causa de esos monstruos hay que matar a la humanidad porque la humanidad se corrompió, porque le dieron brujería a la tierra, adivinanza, cartomancia, hierbomancia y toda la astrología y pura porquería. Los ángeles, los hijos de los ángeles hicieron porquería y por tanto Dios se equivocó porque es un Dios tonto de la yuca, ¿sí? Como dicen allá, lote, tonto del choclo, los elotes. Dios es un tonto de los elotes que se le escapa su gloria y tiene que matar a toda la humanidad porque se le escapó la gloria. Entonces, es decir, en la Biblia sí hay temas como Jehová de los ejércitos, Jehová hombre fuerte, Jehová guerrero. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo la dignidad de organizacional era el hombre. Hay una, yo no sé si ustedes han leído, en México está, acá hay una doctrina que Jesús era mujer, por eso la mataron, el Dios mujer. Se llama, ¿cómo que se llama esa mujer que eres de Jesús? Acá anda unos, no me acuerdo el nombre de esta mujer. Bueno, tiene un nombre esta mujer que se llamó el Jesús encarnado. Y ella dice que Jesús siendo Dios, que era mujer, se hizo mujer aquí en la tierra y por eso la mataron porque los machos no querían que una mujer Dios gobierne la tierra. Pero sí, yo lo que veo a veces siempre es a Dios con una actitud femenina. Y ser femenino no es pecado. ¿Sí? Entonces sí, y eso es personal, ¿no? Vamos, yo cuando yo leo un Dios guerrero, yo ya tengo desconstruido ese Dios guerrero en mi cabeza. Ese Dios macho, yo no tengo ese Dios macho. Si depende es el querer y el seré, ¿no? Uno, el que lee, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que se entiende, ¿no? Así dice el hebreo, ¿no? Una cosa es lo que se escribe, otra cosa es lo que se entiende. Entonces, sí, yo creo que hay que entender que esa figura machista y patriarcal de Dios está en el corazón de la Biblia o pasa por toda la Biblia porque era su cultura. Yeah. Y Dios, como digo siempre, Dios permitió que se vea a través de los lentes. Se vieron esos lentes sucios para Dios poderlos limpiar y ahora podemos ver a un Dios humano que no es guerrero y que llora, que tiene otro tipo de machismo, de masculinidad. El Jesús que ve a su amigo y llora. Ese Dios es que yo conozco. No conozco ese Dios de los ejércitos que anda peleando con toda persona que no se le parece. Yo veo a un Dios que llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te he querido tener como las gallinas cubren a los polluelos? Ay, Jerusalén, Jerusalén. Yo creo que ese Dios es el que me ha enamorado. El otro Dios que habla del Nuevo Testamento es un Dios del proceso. ¿Sí? Es como cuando me ven a dar clases. Dicen, el pastor David, el obispo David es bravo. No, ya el que me conoce, ya anda Cristo, porque son más amigos acá que hemos andado. Elías, que conoce mi carácter, Elías Lozano, el pastor. Ya saben que yo soy hasta muy, muy, muy guaso, pero es hasta que yo paso la frontera que me conozco. No es que ya me conocen, saben que yo solamente soy pura boca y que soy pura risa y hasta me tienen que decir que me Pura modele. boca y pura panza también. Gracias, amigo. Ahí está. Por eso puede, por lo que acaba de contar, puede uno venir a entender la razón o las razones por las cuales no se puede o no se le da a platicar o hablar sobre el Apocalipsis, ¿no? Porque todo el libro del Apocalipsis habla de que Dios vendrá con celo, con poder, en un corcel blanco y con sus ejércitos. ¿Vendrá por ahí también esa parte? Lo que sucede es que la parte del Mesías o de la redención
es un texto de bendición. Es decir, eso es lo que no quiero quizás. ¿Te acuerdas que Isaías es bueno en esto? En eso hay que reconocer que Isaías tiene su brujería en Apocalipsis. Isaías Castro, él tiene su lectura correcta de Apocalipsis. Me encanta Apocalipsis porque él lo ve a través de los ojos de Juan Stan. Sí, el viejito Stan hablaba sobre Apocalipsis como una redención. Como ¿quién más que habla Apocalipsis como redención? Yo estoy stamiano, por si acaso, un Sí, poco. sí, sí, sí. Entonces no es como nosotros vemos las Creo que imágenes, hay que Irene interpretar las Fulkers imágenes también. desde la redención. ¿Quién? Irene Fulkers. Fulkers. Entonces eso. Yo no veo a un guerrero ahí. Sí, Lo veo ahí a un Dios que viene en victoria y te dice, va a pasar esto, pero yo sigo en victoria. ¿Sí? Lo sí, bueno es del cierto. Apocalipsis es un libro donde comienza con el Hijo del Hombre, ¿sí? En victoria, y a pesar de que va a pasar, dice, 50.000 tribulaciones, él termina en victoria. ¿Sí? Es un Él libro tiene la película, esperanzador, es un libro un de libro de esperanza. fomentar fuerza, continuidad, perseverancia. Es un libro devocional hasta tal. Pasa que algunos ven más el diablo que ven el que está sentado en el trono. Así es, Sí, la gente es más bestiacéntrica que cristocéntrica últimamente. así es. El libro de Apocalipsis es el segundo libro de bendición después de Salmos. Sí, Bienaventurados, Salmos le gana. El así segundo es. libro el segundo libro que tiene más bienaventuranza, bienaventurado, es Apocalipsis. Creo que tiene 11 bienaventuranzas. Bienaventurado, es decir, feliz el que oye la palabra de esta profecía. Feliz es aquel que se va. Feliz es el que. Feliz. 7 veces feliz. Entonces, Y ni se Apocalipsis no diga las tiene que ver cantidades de veces que dice amén y aleluya, Apocalipsis. Amén, aleluya. Ahí te da como 7, ya tengo un sermón, 7 razones para decir amén en Apocalipsis. Porque hay gente Ay, que ay, dice amén hasta por ejercicio. Yo recuerdo que estábamos en una reunión y le dije a alguien, ¿le paso café? Amén, hermano, amén, hermano. Dije, ¿qué? Le pongo azúcar, amén, hermano, amén, hermano. Oiga, no te pases, fúmate otra Biblia, pero no se pase. Y Apocalipsis tiene 7 razones por la cual podemos decir amén. Entonces, no tiene ay. nada que ver con la fanaticada, la religiosidad y las, no sé, tonteras que la gente hoy en Ya, día vemos llegó, en las... entró tarde Unice. Unice, capítulo, capítulo, ¿cuánto era? 24 de 38. Sí, 30, Quieren estamos cerrando matar a 38. Tamar. Brinca, brinca, Unice, brinca, defiende a la mujer. Quieren matarla. Yo defendí a Tamar hoy día, no te preocupes, Unice, no estabas, pero vas a ver la grabación. Oye, Defendí a Tocayo, ya Tamar. cerrando el capítulo 38, la pregunta primera tiene que ver con Tamar, ya, porque es justo en esa última parte. Ok, si por ley, obviamente no es la ley mosaica, por ley, Tamar era sujeta a la quemadura, ¿no? O a Sea la quemada. muerte. Y en un momento Judá interviene y dice, ay caramba, más justa es ella que yo porque no le di a mi hijo por ¿Y por esposo. qué no lo castigan? ¿Por La qué no lo pregunta sacan y es, lo en primer queman? lugar, ¿quién era Judá como para detener esta experiencia? Uno. Dos, ¿por qué no le castigan a ambos? O los dos quemarlo. Otra vez, los ojos de los ganadores. Tres, ¿acaso con la sola intervención de Judá ya era como darle ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El El perdón indulto, el papal indulto. a la pobre El Tamar? indulto, el indulto. El indulto, exacto. El Porque si habeas por ley, corpus. porque dice que sea quemada, es porque había una ley para eso. Entonces, ¿por qué no la quemaron? Sin entrar en el espiritualismo, ¿no? De que, bueno, es que ahí va a salir vos, Isaí, David y Jesús. No, dejemos esto por un lado. Entremos a la historia y a calzón quitado. ¿Qué habla Unice? ¿Qué habla Unice? Unice que es defensora. Es que a mí violaron, para mí violaron a la otra, ¿no? Pero no, pero acá también mira esto, ¿verdad? Acá ella se acuesta, la tildan de prostituta, pero des en cuenta algo, cuidado, caemos en el error. No se está hablando de una prostituta común y silvestre que mañana quiere plata y se para en una esquina a tener sexo con las personas transeúntes. La palabra que se usa aquí en hebreo es kedesha.
y que de ella es una prostituta sacerdotal. Ahora, aquí hay un problema más de fondo y religioso. Si Judá se acuesta con una prostituta sacerdotal, cuidado, cuando uno se acostaba con una prostituta sacerdotal no era para tener sexo común, sino para hacer pacto con Dios. ¿Ya? Como Sí, el famoso ya. oráculo en las películas de mitología griega. Igual cuando dice, sobre todo aro frondoso hiciste tus lechos y sobre todo de continuidad del camino tuviste sexo con tus... Ya, eso se llama prostituta sacerdotal. No es una ramera cualquiera, no es la que se para en una esquina, es una que de ella. Y que de ella, sí, era prostituta idolátrica, una prostituta de paganismo, de dioses paganos. Entonces, ¿será, como dicen aquí de las farándulas, será que el Judá quería ir más allá de un sexo? Estaba haciendo un pacto con los dioses paganos cananeos. ¿Ah? ¿Por qué no dice ramera normal la palabra, sino que usa el término de sacerdotisa, prostituta sacerdotal? ¿Ah? ¿Por qué no dicen que Ra era una prostituta sacerdotal? No, Ra era una prostituta, no era sacerdotal. Y Deuteronomio identifica bien a estas personas, ni ofrenda de prostituta ni de perro traerás a mi altar. Estaba prohibido tener una relación con las prostitutas sacerdotales. En ese tiempo era de Astaret, Asherá, ¿qué mismo, no? Él y Ashera, claro, él y Ashera eran los dioses cananeos del sexo y de la prostitución, de la fertilidad. Entonces, aquí no solamente es, y ahí entra, aún entra ahí el término que usó Erwin, ¿no? La bajeza, ¿no? La bajeza espiritual. ¿Hasta dónde quiere demostrar el quiebre de Judá como personaje histórico? ¿Sí? ¿Hasta dónde se quebró la relación espiritual de Judá? Sí. No, Aún quizás tener un pacto con una ramera. y ahí viene la siguiente y Sacerdotales. última pregunta, tocayo, para cerrar el 38. El nacimiento de Fares, uno de estos hijos, que el término que tú ya mencionaste habla de rotura, de brecha, como que ya eh, con esto lo que hizo Judá. Y una de las cosas que me va a llamar la atención es que más adelante, tanto Rubén como Judá, como que José le va a dar su tate quieto más adelante en la historia, porque en los momentos en que pone a uno preso a vista de los demás y luego Judá tiene que rogar por su hermano hasta decir basta, porque en un momento Judá le dice es que yo le prometí a mi papá que no puedo regresar sin mi hermanito y Judá va a tener un rol más adelante bastante interesante. Y pareciera que José intencionalmente le va a apretar más o sea, el tornillo a estos dos, porque influenciaron en su venta, influenciaron en su exilio, y José les va a pasar factura más adelante. Pero el nacimiento de estos dos gemelos, y simplemente nace el segundo y dice, le puso su nombre Sara, ok, en el español. Pero el nacimiento de Fares, y llamó su nombre, pero volviendo a meter la mano, he aquí su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y si seguimos esa línea de pensamiento, con una degradación de Judá que va de menos a más, el nacimiento también, el mismo nombre, como que va a causar ciertos estragos. En otras versiones habla de brecha, habla de alguien que avanza a través de, o alguien habla de un Fares como un temperamento agresivo, alguien que pareciera hasta maquiavélico, ¿no? El nombre. Alguien que está dispuesto a surgir por encima de, pisoteando a quien le dé la gana. Y eso lo vemos hoy por hoy, ¿no? Sin aterrizar a un término ministerial, ¿no? Yo recuerdo que en un congreso de liderazgo alguien dijo, hoy en día muchos trabajan con el cepillo y el serrucho. Entonces, y eso pasa en el ministerio.
Pero hablar de Fares es alguien que está dispuesta, una persona con esta disposición a avanzar pisoteando a quien sea. No le importa nada. Lo que importa es que su luz ilumine, su luz alumbre, y lo demás no le importa. ¿Qué sentido trae esto para nosotros hoy? El nacimiento de este hijo, porque curiosamente en esa misma línea es donde se mencionan los personajes tan enigmáticos como Obed, como Boaz, como Obed, como Isaí, y de ahí viene David, y 14 generaciones después viene Jesús. Pero alguien que está dispuesta a pisotear, aquí sacar el pecho, que me vean a mí. Y hoy por hoy vemos eso hoy en las iglesias, en nuestras iglesias. Pero el nacimiento de Fares que trae rotura, trae brecha. Es decir, pareciera que no es alguien que viene a unir, no es o quizás, o es alguien que viene con un proyecto propio. Pareciera. Sigo con mi pus alrededor de este nombre, ¿no? El nombre de Fares. Y con esto cerramos prácticamente el capítulo 38. No sé si algún comentario, tocayo. No, mi querido y moderado amigo, para mí es algo que lleva, yo este punto aquí lo he estudiado a través de las enseñanzas del Zohar y es muchas cosas oscuras y son cosas que Sí. no vienen a nuestra palestra de hoy, pero no, es una historia que yo creo que yo siempre cuando leo esto es Dios se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. Dios se va a escribir derecho, y esa es mi repetición. Yo leo Génesis en estas partes y esa es mi pronunciación mental. Cada vez que leo el versículo, yo siempre repienso, Dios se va a escribir derecho en esta chanchería de historia, en estas locuras de vida. Dios se va a escribir derecho. ¿Sí? 39. Muy bien. ¿Alguien quiere 38? ¿Alguna otra acotación? ¿Algún detalle final? Cerramos el 38. Bienvenidos quienes se fueron sumando. Gracias por estar esta noche con nosotros. Bendiciones. Muy bien. 39. José en casa de Potifar, ¿no? Muchos han leído esta historia. He escuchado hasta predicaciones en congresos, hasta congresos de santidad. Siempre mencionan en esta faceta de José, el hombre que sale yucho, prefiero correr desnudo y no fallarle. Pero si ustedes se han dado cuenta, no sé, mi amigo David, la historia tiene como que ciertos momentos de descenso, pero a la vez ascenso, me atrevo a decir, descenso evidente y ascenso implícito. Por ejemplo, un José que, en primer lugar, lo venden como un esclavo. De esclavo, ya, en primer lugar, lo exilian del país, lo dejan en orfandad de papá y mamá, en orfandad de sus hermanos. Y luego lo venden como esclavo. De esclavo llega a ser prisionero en Egipto. O sea, pareciera como un descenso. ¿Por qué hablo de un ascenso implícito? A mí me emociona siempre leer estas 4 o 5 veces donde dice, más Jehová estaba con José, más Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José. Y luego lo prosperaba, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, hay todo un juego, me atrevo a decir, que en medio de todos los acontecimientos, en todos los bemoles de la historia y de la vida de José, el mensaje es que cualquier persona puede ser un instrumento de Dios, aún a pesar de las situaciones que está viviendo. Pero José está en casa de Potifar y esta historia creo que la hemos leído una y otra vez. El autor pareciera que habla de un José guapetón, un José atractivo, un José codiciable para la esposa de Potifar, y otros detalles que de seguro hemos leído. ¿Qué mensaje extraemos? Porque creo que este capítulo va conectándose a los siguientes capítulos, pero no sabemos hasta dónde terminamos hoy. Son las 8:13 hora local, pero capítulo 39, quizás algo podamos extraer de este momento crítico también de la vida de José. Cuando todo iba mal, le dan un voto de confianza, él tiene un buen trabajo, porque él llega hasta con privilegios. Pareciera que otra vez de sus sueños, ¿no?
José, a pesar de las cosas, seguía un hombre con privilegio. Llega allá, encima lo mandan, lo venden como esclavo, de esclavo a ser preso, pero en la cárcel tiene privilegio. José llega a ser el director de la cárcel, el director de la penitenciaría. O sea, todavía pareciera que de manera sutil esos sueños o estas revelaciones que ha tenido todavía tienen una luz por ahí, tenue. No está tan evidente porque aparentemente estando allí la condición no muestra que esos sueños se van a dar, de ver sol y luna, mamá, papá y sus 11 hermanos. Pero todavía hay algo de privilegio, desde esa túnica, una túnica de autoridad, una túnica de fiesta, una túnica de privilegio. Pero todavía en este capítulo, a pesar de los sinsabores y de los bemoles y los altibajos, todavía hay una pequeña luz en la vida de José. Hay un indicio de que, ok, no me está yendo tan mal, que digamos. ¿Qué más podemos extraer de este capítulo, tocayo? Te escuchamos. 39 está tan marcado el término Yahweh, que cada vez que ustedes vean en su Biblia el término Señor, Jehová, la palabra es Señor Yahweh, Yahweh el Señor. Si sale Yod Hei Vahei Adonai, siempre van a poner en esta historia a Yahweh como el Adonai, como el Señor. ¿Qué dices tú en tu versión en español? En el 3, versículo 3 de 39. ¿Cuál dice? Y el Señor, 39, ¿qué versículo? 39, 39, 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ya, aquí habla sobre Yahweh y Adonai. Adonai, el Señor, que Yahweh con él, es decir, hablo en lo textual, ¿no? Siempre vas a ver que el Señor es Yahweh. Aquí están poniendo, ¿sí? Siempre cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que ya este término de Yahweh, sabemos que Yahweh no existía. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? A ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Yahweh es un nombre. ¿Dónde se revela Dios como Yahweh? Ahí sí. Los exámenes no están pasando los exámenes. Sé que los califico todavía. Hasta la zarza. Hasta cuando se le revela a Moisés. El nombre de Yahweh, que viene de Yahú, ¿sí? Yahú. El nombre de Yahú es un nombre, ¿sí? Que es más madianita. Así que esta historia ya es una interpolación. Ya es un nombre que ya está fuera del contexto histórico. Ya es un anacronismo. Todos los nombres de Yahweh que aparezcan antes del Éxodo en Génesis es anacrónico. ¿Sí? Entonces ya hay un interés. El yavista tiene un interés de colocar el nombre del Dios Yahweh, ¿sí? Porque Yahweh es el que va a ser revelado en el Éxodo. ¿Sí? ¿Ves el interés? No es él el que va a gobernar a José. No, 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 porque él no va a tener pelea con los dioses egipcios. El que va a tener pelea con los dioses egipcios es Yahweh. Entonces, desde el 40 en la historia de José, dice que Jehová, Yahweh, el Señor, es el que estaba con José. Entonces, aquí empieza la historia ya vista a colocar a Yahweh como Dios nacional de este grupo de seminómadas o de esclavos, que cuando vayan al desierto, Yahweh va a gobernar, cuando vaya al desierto se va a revelar con el nombre de Yahweh. Entonces ya está yo ahorita vengo haciendo, estoy en la audiencia, hablamos de los intercomunis. Intercomunis es una figura legal donde todos se apegan como en el mismo juicio, se intercomunican los juicios. Entonces aquí hay un intercomunis espiritual. Ya aquí están poniendo la posición, psíquicamente hablando, de que Yahweh es el que va
a empezar a salir en la palestra antes que se revele en Éxodo capítulo 6:3 o 3:6, ya aquí ya lo va a ir poniendo. Entonces, en el 39 dice, y José, y estamos en la, perdón, y estamos en la interpolación ya vista todavía. Esto, estamos en la interpolación ya vista, en la historia que está de más. Si, aún esta historia, que parece acoplar en la historia, en la historia normal, esta historia también es parte del peñón de historias que no debían ir. Y aquí vean a José, ¿sí? Ya en la casa de Potifar, ¿sí? Capitán de la guardia del faraón, lo compró de la mano de los ismaelitas, porque así dice el capítulo 37, que se lo vendieron los ismaelitas y no los madianitas, los ismaelitas, y lo hicieron descender allá, pero Adonai, dice, si ves la textual lo que dice, pero Adonai estaba con José. Y si tú te vas al hebreo, ¿sí? En el versículo 2 del interlineal, busquen por favor el interlineal en el capítulo 2, Génesis capítulo 39, versículo 2, aquí dice en el interlineal, Yahweh. Aquí viene el problema con la traducción, ¿sí? Aquí dice que Yahweh y aquí dice Adonai. Y ustedes dirán, pero ¿qué importa Adonai o Yahweh? Sí importa mucho bajo la traducción. Por eso que la gente a veces no capta por qué los intereses aún de los traductores actuales. ¿Sí? El traductor actual quiere poner en el contexto histórico que no es Yahweh, sino es Adonai. Ellos quieren corregir el texto, aquí lo quieren corregir y dicen que Adonai, cuando el texto en hebreo dicen que es Yahweh y ellos saben que Yahweh era un Dios que aún no se había revelado. Entonces dice aquí, dice el texto que Adonai estaba con José y llegó a ser varón próspero y estaba en la casa de su señor en Egipto y vio su señor que Adonai, versículo 3, ¿no? Versículo 3, vamos a ver si otra vez nombran a Adonai. Versículo 3 dice que otra vez Yahweh, es decir, la Biblia textual es una Biblia que cuando dice Yahweh, ponen Yahweh. Cuando dicen Elohim, ponen Elohim. Pero en este capítulo, la Biblia textual ha puesto, antes de poner Jehová o Yahweh, pone Adonai en ambos términos. Y hay un interés del traductor, no de la Biblia, de la traducción textual, ya hay un interés en nombrar a Adonai y no poner el nombre de Yahweh como Dios territorial. Dice, Adonai estaba con él por cuanto hacía Adonai le hacía prosperar en sus manos. Y ahí ya el término en la segunda parte, ¿sí? También es Yahweh. Es decir, en estos términos tiene que decir Jehová. ¿Qué dice la textual? Jehová dice la Biblia normal, Reina Valera. En estos términos usa la palabra Jehová o usa la palabra Señor. En el 2 y en el 3. Jehová. Entonces, en la Reina Valera, en estos versículos, el 2 y el 3, está más pegado al original, dice Jehová, Yahweh. Acá dice Adonai en la textual cuarta edición. Sí, para que veas Christopher, para que vean la gente que hemos comprado la Biblia textual para mí es la mejor, pero no es infalible, tiene errores y tiene intereses. Nadie escribe sin intención, ni nadie habla sin intención. Entonces aquí está hablando de Adonai por dos partes, que hacía prosperar su camino, dice, y ante los ojos, y le servía, y lo puso a cargo de la casa y le entregó todo lo que tenía en manos de José y sucedió. La historia que, como dice Jan David, es una historia que ya la hemos contado por muchas veces y hablamos sobre, y siguen hablando de Adonai, no sé, después de estas cosas, dice el 7, aconteció que la mujer de su señor, hablábamos que los eunucos son personas que pueden ser por cargo o por castración, ¿sí? Y Potifar puede ser un esclavo que es eunuco, ¿sí? Por su mismo nombre, Potifera, Potifer,
Potifar es un nombre, no es un nombre de esclavo. Potifar es un nombre de dignidad divina, pero tiene mujer. Entonces, aquí siempre han especulado que Potifar, por ser eunuco, la mujer estaba activamente, sexualmente deseante de tener sexo. Es lo que han dicho, que el eunuco no tenía miembro y tanto la mujer estaba con necesidad de tener relaciones sexuales y vio a José y se lo quiso seducir. Pero también puede ser que el eunuco sea un cargo ministerial, si sea un rango, no sea una castración. Entonces, muchos y la mayoría de los técnicos bíblicos que hablan de este tema hablan sobre que sí era un eunuco castrado, ¿sí? Y se le daba mujer para que tenga la dignidad de estar en la corte con su pareja. Porque acuérdense que la cultura egipcia es una cultura fálica, es una cultura sexual, la cultura egipcia es una cultura del sexo, la adoración al sexo, ¿sí? ¿Escucharon mis egipcios? Entonces son, los egipcios son sexualmente activos, tienen una adoración al falo, al pene, al obelisco. Ellos, ustedes pueden ver la adoración fálica en Egipto. Entonces, estar en medio de estas fiestas de orgías en Egipto eran comunes en las fiestas fálicas. Este, entonces, la historia de esta ama que se quiere acostar con un sirviente es tan común en las historias egipcias que para nosotros quizás se vea algo como escandaloso, pero para su bien común, tanto los hombres como las mujeres, la sociedad egipcia tenían derecho a tener sexo con el que quería, ¿no? Si la ama con su esclavo. Sí. Y si aún en la cultura romana el hombre podía acoger a su esclavo, el hombre, el marido podía tener sexo con su esclavo en la misma sala de su casa. El hombre con su esclavo. Así, imagínate, relación anal delante de su esposa y no pasaba nada porque no tenían la misma ética que nosotros. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender siempre nosotros. Nosotros vemos la Biblia, escuchamos esto y nos parece escandaloso, como la primera vez que hablamos del escándalo del sexo que tuvo Saraí con el egipcio. No, no puede ser. La mujer de Dios no puede casarse con un hombre. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra filiación, tenemos el concepto de filiación matrimonial, que es hombre y mujer, una sola pareja. En esos tiempos tenemos que pisar con las sandalias de ellos. En el tiempo de ellos, el rey tenía acceso a todas las mujeres que estaban libres, ¿no? Y este Abraham le había mentido. En este caso, lo igual pasaba con las mujeres en Egipto. Ella es la dueña de casa y el esclavo joven, ella puede tomarlo por derecho, ¿no? Aunque aquí viene la moral o la ética de José, que dice que le teme a Dios, por tanto no quiere hacerle daño a su amo. Entonces aquí viene la otra parte de la cultura que no era egipcia, ¿sí? De la cultura que no era egipcia, eh, y sale con la historia más moral, José, pero que sale desnudo corriendo, y una mujer despreciada, una mujer herida, imagínate, churin churin funfly, y entre, y entre un esclavo y la dueña de casa siempre va a perder el débil. Esa es otra lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia siempre del débil, del empleado, del que es menospreciado por la autoridad o por el poder hegemónico del hogar, de la casa, del trabajo. Siempre una mujer, en este caso José, es el abusado. ¿Y cuántas mujeres no han sido abusadas en su trabajo y seducidas o ¿cómo se llama? O coqueteadas, o forzadas, o morboseadas, o habladas con doble sentido porque trabajan en una oficina o tienen un cargo? Es decir, eh, acá, acá es un hombre. Como un hombre no pasa nada, aquí nadie bravea, aquí nadie dice que es un abuso, es un hombre que lo querían violar nada más, abusar sexualmente, ¿no? Y dirán los otros, qué bobo que no aprovechó, ¿no? Pero si el caso fuera una mujer, acoso sexual. Aquí tú no escuchas, tú has escuchado un mensaje de acoso sexual de José. No, no hablamos de acoso sexual a los hombres. No tenemos derecho. También somos abusados, señoras. También somos
somos coqueteados y nos sentimos intimidados. También, ¿sí o no? Habla, Señor, tus siervos Pastor oímos. Jan, usted no lo coquetean, pastor, en el trabajo? Terrible, terrible. Terrible, ¿sí o no? Esas cosas no hablamos, también es eso, el abuso Lo de que las callamos los jefas. hombres abusados y coqueteados. Imagínate cuántas veces han querido abusar de nuestros lindos cuerpos. Porque los machines también lloramos. Así. No Y me parece- simpatiza. Ahí, pero Ingrid, parece si vas a mentira. regañar, de la cara. Eso, oiga. Pero esto es una historia real. No vemos nunca un acoso sexual. Nunca hablamos del acoso sexual. Hablamos de la moral de José. Sí, yo le escuchaba a una mujer defendiendo a José. Así es, así es. Digo, Señoras, hay sermones para ustedes en sus congresos de mujeres. Andan con nombres románticos en los congresos y no defienden eso. ¿cuántas veces ha sido acosado nuestro pastor Elías Lozano por alguna miembro de la iglesia? Y que tiene que guardar silencio porque después hay problemas en el hogar. ¿Sí o no, hermano pastor Elías? ¿Cuántas mujeres se le han cristianas? Sí, es que la belleza de Dios, la palabra de Dios embellece el rostro. Mi pastor Fausto, ¿usted cuántas veces no ha sido acosado por miembros de su iglesia y usted tiene que callar por amor a Dios? ¿Sí o no? Y hemos hablado del tema, ¿no, Fausto? Sí, mi pastor, créame que inclusive en una ocasión me Ay, dijo papá, ya empezó el testimonio. de frente, y créame que fue algo que me puso a sudar, reverendo. Me puso a sudar. Uno no es de acero, de metal. Mi cuerpo no está hecho de metal ahora. Sí, son cosas así, pero gracias a Dios seguimos, pastor. Yo me acuerdo, Fausto, yo me acuerdo tu dilema con esa hermana que se puso media intensa contigo. La Amén, sierva del amén. Señor. Se pasa, señores. Pero bueno, lo que pasa es que Jezabel esta se habrá tiene... sido. Ah, Jezabel habrá sido, no una sierva. no, son mujeres de Dios con debilidades, pues. Salvas son, con problemas, pues. ¿Cuánta gente no tiene inclinación al alcohol, al cigarrillo, a las malas palabras, a la pornografía, a la mentira, al chisme? Debilidades. Esta sierva, no hablo de la egipcia, hablo de esta persona que luchó. Yo no sé si ella sigue en la palabra, terminó bien su hogar, se cayó con alguien más, pero yo me acuerdo cuando Fausto marcaba sus 20 y pico de años, ¿no, Fausto? Pastor, sí, sí, algo así. Lo que pasa es que había venido de un hogar sumamente terrible, desde su infancia, un hogar totalmente, su propia familia era como Sodoma y Gomorra. Fue algo, escuchar el testimonio y ver todo eso, y estar en ese ambiente de vivencia, que todo era normal. Decía que abría una puerta y veía a su hermano con su tío, y veía otra, su cuñada con su otra cuñada, teniendo actos ilícitos y todo eso, como que se le quedó grabado y luchó contra eso. Hasta el día de hoy no sé si seguirá luchando. Ay, Dios Son mío. luchas durísimos, mi pastor sufrió. Pero bueno, en el caso de esta mujer, que ya tocamos este tema, sucedió. Ve, Todo el mundo ha Martita va a defendido hablar. a Dina, ha defendido a Tamar, pero nadie defiende al pobre José. Imagínense. Nadie. Ahora sí, Eunice está quieta, pero Marta va a defender a nuestro amigo José, a nuestro Pepe, al Pepe de la Biblia. A ver, Martita, antes de Bueno, que David continúe. bueno, aquí hay dos puntos Toma, que yo siempre quiero tiene dos traer. Martas, siempre. Hay dos puntos que yo quiero traer aquí a esta noche de discusión del caso José y el caso la mujer de Potifar. José perdió dos veces su manto, ¿sí? Una por sus hermanos y otra porque se quedó con él la mujer de Potifar. O sea, vayamos anotando eso allí. Toma. Y yo recuerdo aquí que se mencionó la conducta provocadora de José por más de una ocasión para con sus hermanos. ¿Sí? Es decir, la conducta de José no fue buena, su actitud. Ya a sus hermanos les hizo entrar en cólera y los provocó.
¿qué hace pensar que la actitud de José no cambió cuando llegó a la casa de Potifar? Continuó con sus modus Marta, no operandi. nos estás ayudando, Martita, mentira. Es justa, es justa. Continuó con un carácter fallido, por lo cual siguió sucediéndole situaciones que tenían que cambiar, porque él no había cambiado su actitud. Muchas veces, y yo me lo pregunté muchas veces, ¿por qué José con una actitud tan fuerte, tan recta, pasó por proceso tras proceso tras proceso? Pero encontramos siempre sabiduría en las situaciones que se propician en la Biblia. La actitud de él probablemente seguía siendo la misma. No es la virtud y el don que poseemos, es lo que hacemos con esa virtud, lo que hacemos con ese don. Es lo que yo quería compartir con ustedes. Eso vale para poner en el Facebook. Pásame eso escrito, por favor, para ponerlo yo, postearlo en mi Facebook. De verdad, escríbemelo a mi WhatsApp. No es que el don. Escríbelo a todos. Mándamelo a mí, yo lo subo al grupo. Claro, no es el don. Cuidado, a veces confundimos eso. Sí. A veces, y yo comencé hablando de eso en el 37, hay personas que con su gloria, con su dignidad de pastor, con su gloria que Dios nos ha dado, dañamos al prójimo. Es la actitud del don, es la actitud del ministerio. Dios te va a llamar algo bueno, pero tú sigues dañando, sigues manipulando, sigues moviendo, sigues tratando de dibujar al otro con el manto. Por eso que lo vas a perder. Sí. Y José perdió mantos de autoridad porque abusaba del manto. Cuidado, se te cae el manto. Eso está. Escríbalo, Martita, y me lo pasa, por favor. Sí, José provocó a sus hermanos. Así comencé yo la historia de José. Quizás una historia, una forma de ver atípica la historia, porque todo el mundo quiere ver en José lo justo, lo bueno, lo perfecto, lo valoroso. Dice, si tuviéramos el carácter de José y la fuerza de Sansón, par de estúpidos, par de locos. No, nada. Ellos tuvieron ministerios y por su arrogancia de vida pasaron lo que pasó. Si no, no te prendas del manto, tu manto de gloria y de dignidad que Dios te dio no te va a salvar de tu estupidez. Sí. Las estupideces las vas a pagar aquí en la tierra. Por eso Salomón, como suelo decir, fue el sabio más tonto, el sabio más idiota, el sabio más estúpido, porque con su sabiduría cometió las peores pendejadas, el pobre Salomón. Ahora, regresando al tema, José, y estoy de acuerdo con Martita y contigo, trato de meterme un poco más en la historia de José, o sea, cuando cuenta sus sueños. A veces yo digo, o José pecó, en primer lugar, de inocencia, o en segundo lugar, pecó de ingenuo, o en tercer lugar, pecó de presunción. Porque los tres pueden aplicar, ¿ok? Y entendamos el panorama un poco más claro. Cualquiera de estos tres puede aplicar con José. A lo mejor, mira, para mí, una de las grandes... por eso cuando vamos a hablar de los sueños, porque en el capítulo 40, 41, José va interpretando sueños tanto del copero y el panadero, y en el capítulo 41 interpreta sueños de Faraón. Si vamos a partir de la premisa de que muchas veces los sueños y revelaciones son comunicaciones a Dios, yo creo que hasta cierto punto, entendiendo a José, porque ya esto nos salpica un poquito 40, 41, y el mismo José va a reconocer, es Dios o es de Dios la interpretación de los sueños. Pero pareciera que José da a entender que en el plano humano puedo hasta cierto punto ser, ¿cómo sería la palabra? Como un lector del accionar de Dios. Quiero manejar esto más adelante en el capítulo 40 y 41, pero yo sí creo, y estoy de acuerdo, o sea, lo que ha dicho Marta es fascinante y a la vez fulminante, ¿no? Y lo mismo lo que acabas de decir, Tocayo. Pero creo que no olvidemos el plano muy humano, el plano muy como somos nosotros. Porque es cierto, ayer hablaba con mi hermana melliza y ella está conectada ahí. Le decía, mientras estaban en el aeropuerto, a veces es bueno mostrar cara de estúpido, aunque quizás nuestro cerebro no dice que somos estúpidos, pero la cara la tengo, quizás, la cara de tonto, de idiota o de estúpido. Y con eso la gente a veces puede
malinterpretar y me hago el loco, me hago el tonto, me hago el pendejo para que mostrar que te estoy creyendo y te estoy abrazando todo lo que tú dices. Porque la cara puedo aparentarlo, pero yo te estoy estudiando. Pero yo trato también de entender la historia un poco más macro. Y cualquiera de estos podría ser la situación. José es un chamaco, es un niño. Podría ser una inocencia de alguien. ¡Ay, soñé esto! Podría ser ingenuidad, porque también José no tuvo sagacidad. Pero también José no tuvo el tino para decir las cosas. De hecho, para mí, el sueño tiene su auge, como quien dice, fulminante cuando José dice el sol y la luna. A ver, no te metas con las dos lumbreras que en la creación está. O sea, ahí sí José se la fumó bonito. Tanto así que en ese momento intervino papá y le dijo, a ver, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Papá y mamá se van a poner de rodilla ante ti y es donde uno va viendo a José que cae en el otro nivel, o quizás en el nivel máximo, la presunción, un poquito de arrogancia, un poquito de orgullo, un poquito de vanagloria, que creo que en el liderazgo vemos eso. Vemos eso en pastores, vemos eso en ministros, vemos eso, porque aún nosotros aquí podemos pecar de pecado académico, intelectual. Podemos hasta hacer presunción de lo que sabemos. Y esto aplica con todos, mis amados. Aplica con todos los que estamos aquí. Aplica conmigo, aplica con David, aplica con todos los que estamos en y aplica con quienes van a ver eso y escucharlo en un tiempo diferido. Todos podemos caer en eso, porque se nos olvida que tenemos un techo de vidrio o un piso de vidrio, porque a todos nos puede dar eso. Entonces, yo sí apelo, no quiero defender a José, y ahora que estamos en disque el acoso sexual de José, y Marta nos amplía más el panorama al hacernos ver que esta situación no se da de la noche a la mañana, ya viene perdiendo algo de lumbre, ya viene perdiendo algo de gloria. Y esto va a ser como quien dice el remate final, la cachetada final, porque eso no es un momento de un día para otro. Y yo sí creo que todo parte, como bien dijo Martita, de esta presunción de los sueños, y como bien dice Tocayo, él sabe que tengo un manto y que con el manto yo hago con lo que me dé la gana y puedo, no, y es cierto, porque eso nos permite tener los pies bien puestos en la tierra. Podemos tener un corazón conectado a lo supremo, a lo celestial, a lo sublime, pero no olvidemos que tenemos los pies bien puestos en la tierra y que todos tenemos un piso de vidrio que se nos puede quebrar, todos tenemos un techo de vidrio que se nos puede venir por encima. Entonces, yo creo que el problema, el pecado radica cuando olvidamos eso. Y quizás en algún momento de la vida de José esto pasó. Y bueno, el remate fue esto. Y quizás en la cárcel es donde va a tener su examen final, la estocada final, porque de hecho el capítulo 40 en adelante ya empieza a José a volver a surgir, porque los sueños de Faraón van a ser la oportunidad única para que esos sueños se vuelvan a concretar. Porque se dan cuenta que Dios no desperdicia nada. Dios no pierde de hilo la historia, a pesar de las burradas y de todos los altibajos. Dios no va a perder el hilo de la historia. Dios estaba en eso. El accionar de Dios estaba allí. Y ojo, sin pensar en qué fuente, no. Yo estoy hablando del mismo accionar de nuestro Señor en toda esta historia de la vida de José, que para mí es bello, es fascinante. Como vamos a ver el proceder de Dios. Pero bueno, así que totalmente de acuerdo con ustedes, simplemente apelo a que no perdamos de vista un cuadro un poco más amplio. Sí, José pecó de presuntuoso. Lo pecó. Yo voy a mantener la tesis de José hasta el final. Nadie habla sin intención ni nadie escribe sin intención. Y José, desde que apareció en la historia, apareció con intención. ¿Apareció qué? ¿Sí? Con intención. Sí. O con mala intención. ¿Sí? ¿Pero es buena o mala intención? Con mala intención. Okay. Porque si ya los hermanos ya tenían problemas con sus hermanos, contarle la historia le cayó mal a sus hermanos y le recontó la historia, segunda historia, va a caerle más mal a sus hermanos. ¿Sí? Los hermanos están actuando para querer matar a José. No es una pelea de ñaño de que te quitó un trompo, te quitó la bolicha, la canica, te quitó la cometa, que te quitó una pelota, no. La lucha que tiene José con sus hermanos ya va a un término de muerte.
cuando ven de lejos planean matarlo. Es decir, no es una simple envidia. Sí, sí. Es decir, perdóneme, la historia no va por ahí. Después tú vas a ver que él lo que está haciendo es abusando del don, del ministerio, del manto. Absolutamente. Los prueba hasta los hace chillar. Sin duda, les apretó bien. Entonces, a veces nosotros abusamos de nuestro manto, Sí. jugamos con nuestro manto, y algún momento llegará que el manto se va a caer y vamos a ver con qué nos vamos a gloriar. José, ya una vez, esta es la segunda vez, después va a tomar una actitud no justa y la gente ve la historia de José como una historia justa. Yo quizá la veo con otro punto de vista, quizá la veo de los ojos de los necesitados. No tengo una crítica fuerte más adelante para José, pero dejémosla para más adelante. Yo también tengo la mía, no te preocupes. Pero está bien, la cosa va por ahí, la cosa va por ahí. Muy bien. Lo que hay que aprender es identificar que Dios te da un don y te da un manto no para que abuses. Sí. Y a pesar de que abuses, Dios te va a gloriar y de la primera y segunda te va a librar. Pero espérate, si no abusemos del manto, no abusemos del don, del ministerio, no abusemos de nuestra unción. Ese es un mensaje que yo he escuchado de José. Sí, por eso yo cerré mi pregunta en el capítulo 38 del nombre Fares. El que crea brecha, el que avanza a través de, el que avanza por encima de. Pero se da cuenta que si empezamos también a ver la historia, porque ese es el proceder. Si usted ha estudiado los mismos nombres de los hijos, lo hemos venido diciendo. O sea, aquí hay un patrón que se ha manejado desde siempre en la historia de cada persona. Vemos también un Abraham que abusa al entregar a su mujer a un... O sea, se ha dado cuenta que el patrón se ha repetido en todo el libro de Génesis. Todo el libro se ha repetido ese patrón. Hombres, personajes, patriarcas, hombres, entre comillas, hombres de Dios, hombres llamados. Es un patrón que se ha repetido. Por eso lo estamos estudiando. Hombres de Dios no eran hombres que estaban conociendo a Dios. Okay. Eran gente pagana que se estaba autorrevelando Dios en ellos, en el proceso de la historia. Porque Abraham un pagano, Judá un pagano, Jacob un pagano, Isaac un pagano, perdónenme, eran paganos, gente que mataba a una nación y no pasaba nada, gente que robaba y no pasaba nada. Pero el concepto o el conocimiento y su relación con Dios era progresiva. Hoy por hoy nosotros tenemos algunos insumos extra que ellos no tenían, digámoslo así. Así es. Pero era un asunto progresivo. Progresivo, perfecto. Pero hombres de Dios, no. Por eso que la palabra que le dice Dios a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Con qué perfección si no había ley? A un pagano, ¿cómo es? ¿Qué es perfecto para un pagano como Abraham? No, lo que puede ser más correcto es también, ¿no? La palabra inocente. No hagas daño. Eso sí puede hacer un pagano. Sí. Un pagano no puede ser perfecto divinamente, pero sí puede ser inocente. Sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Interesante debate, coloquio. Gracias, Martita. Por favor, mándanos esta Max, como diría Frieder, esa frase matona. Y mándamela y de seguro cada quien nos daremos la bendición de poder compartirlo. Algo más, y ya son las 8:47, ya estamos por terminar. Podemos dejar el capítulo 40-41, que es una perícopa de sueños, prácticamente 4 sueños, ¿no? El copero, el panadero, luego los 2 sueños de Faraón. 4 sueños en 2 capítulos. Eso lo podemos dejar para la próxima semana, si el Señor nos permite. Pero el capítulo 39, ya para cerrar con respecto a esa estancia de José en la casa de Potifar. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta o algún aporte de nuestros amados. Y si algunos van a ver esto en tiempo diferido y desean escribir sus preguntas al canal, porque usted va a tener acceso a ello, gustosamente podemos compartir para la siguiente semana. Porque toda pregunta que encontramos en el canal, todo aporte significativo, David y yo lo compartimos, y cuando se trata de una pregunta, también la hacemos acá para instruirnos mutuamente. ¿Algún comentario más? ¿Alguna
explicación más. ¿Cómo nos quedamos con lo de hoy? Matita, de la cara antes de que cerremos esto, ya que tú fuiste la culpable de... A diaboló hoy día. Y gracias por instruirnos, gracias por iluminar esta parte de esta discusión, creo que nos viene muy bien. Seguir... Pastor, yo les compartía algo en el chat, no sé si se lo envié o no lo terminé de enviar, pero en el chat les compartí algo acerca de la numismática, sí. es decir, las monedas que se utilizaban en los tiempos bíblicos. Y ahí pues hay una curiosidad muy fuerte y un tema grande para investigar, y es el tema del peso de las monedas. ¿Sí? Se pesaban mucho las monedas, incluso ahí les puse el caso de un par de leyes de Mesopotamia, donde una misma moneda llamada yin tenía diferentes gramos y por ende era considerada para diferentes intercambios, ¿sí? Entonces hay que también tener presente el tema de lo que significaba el valor de las monedas en ese tiempo, ¿no? Entonces, ya como dijo el pastor Cordero, estamos avanzando en un tema de las antiguas leyes y las curiosidades más relevantes, lo que se pueda adicionar más como para poder compartirlo. Que nos sirva también esto de un referente para poder interpretar cosas, ¿no? Que a veces parecen mensajes ocultos o mensajes que no podemos captar porque no tenemos la cultura anterior, no conocemos todo sobre esa cultura. Seguro. Gracias, Martita. Gracias. Muy bien. ¿Algo más antes de que David cierre con algunas palabras finales si las hubiera? A algunos de los presentes y las presentes, ¿algún comentario? ¿No quieren opinar y cerrar con, sea una participación extra o final? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, Fidel? Muy bien. Edwin, ¿cómo vamos? Hablen egipcios, hablen egipcios. Álicos. Una pregunta. Sí, Tengo una pregunta. Dale, mi hermanita. Ok, si Potifar era eunuco, entonces ¿cuál era el chiste, ¿no? De tener una esposa? O sea. Por honra. Las mujeres también eran premios, eran forma de estar en la corte, era como andar con esos galones, esas paletas. De hecho, a José, Faraón mismo le escoge la esposa y le da una esposa. Era como un premio, un regalo. Oh, ok. Si fuera eunuco sexualmente, ahora si es eunuco por grado, tenía mujeres. Sí. Porque hay dos tipos de eunucos, ¿no? En el cargo egipcio, o dos tipos de... O sea, hay dos tipos de eunuco, o sea. Claro, y mira el caso de José. José, a pesar que es extranjero y entra a la corte, a él no lo castran. Él no pasó por los rituales egipcios, ¿no? Ok. Wow. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Carlín. ¿Algo más o alguien más? Fidel, ¿ibas a decir algo? Sí, la vez pasada que me puse a estudiar sobre las costumbres en cuanto a los eunucos, efectivamente, hermana, había varios tipos de eunucos. Los dos principales era aquel que eran desprovistos de todos sus genitales y aquel que solamente le extirpaban los testículos. Entonces, en ese caso, podemos pensar que alguna funcionalidad tendría el hombre, ¿no? Pero sí, eran diferentes eunucos, no solamente eran de un tipo. Hoy por hoy, el voto de, ¿cómo se llama? ¿El voto de qué? Es como un tipo de eunuco, ¿no? Si cabe el término. ¿El voto de castidad? El voto de castidad. Sí, cierto. Sí, claro. Sí. Muy bien, gracias, Fidel. Ok, familia. David, amigo mío, cierras. Mi querido José y mi queridos... José y José. Sí, lo duro, ¿no? Así, no, pero miren qué maravilloso, y quizás esto sea aberrancia para algún grupo de gente que escuche esto mañana y pensemos que estamos defraudando las historias bíblicas, pero son cosas que no se ha tocado en la iglesia. Siempre
Tú y yo hemos conversado y hemos visto tantos, y aquí estamos, hemos visto tantos congresos hablando de José, la estructura espiritual de José, la Sí. gloria de José, José el niño bonito, José el niño de la bendición, José el niño de los sueños, no le cuentes los sueños a nadie, tus hermanos son envidiosos, bueno, todo lo que puede salir de la lectura común de José. Pero no hemos visto también a un niño malcriado que ha abusado del don de Dios. Yo creo que eso vale hacer una predicación y anda para el liderazgo. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Para Totalmente. cuando Dios nos lleve a alguna vuelta, alguna gira, echarle pus con José. Me quedo con que ninguna mujer defendió a José por su acoso sexual. O sea, estoy un poquito defraudado de algunas mujeres, ¿no? Que no han defendido al pobre niño. Imagínense. Eunice no dio la cara, Martita ni lo defendió al pobre, Karen, imagínate, Ivette. No, señor, yo estoy defraudado de ustedes, mis amigas mujeres. Nadie ha defendido al pobre niño tampoco. Ahí sí no vieron acoso, pero cuando se trataba de Tamar, cuando se trató de Dina, sí vieron violación, sí vieron acoso. Ahí sí no vieron, sin vergüenzas, amigas. Pero igual las quiero mucho. Pero qué bueno. Pero ¿sabes lo raro? Cuando tú miras las leyes de Egipto, o miras algo, te das cuenta que cuando un esclavo comete esos tipos de errores, que según la esposa de Potifar está declarando que lo ha violado, era muerte, no era cárcel. Es decir, el esclavo no valía la pena tenerlo vivo, había que matarlo, pero en este caso a José no lo matan, ¿no? Lo mandan a la cárcel. Y es la cárcel de De los los prisioneros al reales. rey. Claro, reales, no lo manda a la cárcel, no lo manda a la general, lo manda a la atenuado alto, lo manda acá al cuerpo consular de damas, lo manda a algún lugar donde están los medios. Ahora, otra vez, ¿se dan cuenta cómo la historia va tejiéndose? O sea, todavía había algo de, no sé, de verdad, en José hacer hasta alarde de... No, es que yo sí creo mucho y yo siempre he hablado del manto y hemos hablado de los mantos. Sí. Dios te da una gloria, Dios te eligió algo y te preserva la vida y te ayuda a pesar de los errores. Sí. Pero lo malo es cuando no entendemos la visitación de Dios en nuestra vida. Sí, sí. No paramos. Sí, sí. O abusamos. Sí. Abusamos del manto que Dios nos ha dado. Dios tenga bondad, porque no tiene misericordia, pero tenga bondad de no abusar de nuestros mantos, de nuestros momentos de autoridad. Sí. Por eso, darle poder a alguien y verás lo que tiene en su corazón. Sí, sí. Los 15 minutos de gloria transforman la vida de alguien. Sí. Entonces, seamos humildes, seamos los mismos, seamos bondadosos, seamos misericordiosos, seamos tolerantes, no abusemos del manto y vamos para Dios. Ese es el mensaje quizás de esta noche. Y seamos no como nuestro Jesús. manto. En Filipenses, no caigamos mal a nuestro hermano, no hagamos mal. Escúchame, si te odian, es porque algo estás haciendo mal. Si cae gordo más que yo, es porque algo estás haciendo mal. Dejémoslo de ese tamaño. Aunque es relativo. Es relativo. A Jesús yo lo dejo de tamaño porque estaba haciendo mal Jesús. Porque van a decir después, habla profeta, habla profeta, habla. De nombres. Pecado oculto. Entonces sí hay que tratar de ver y tener respeto por el manto que Dios nos ha dado. No abusemos del don, no abusemos del aceite, no abusemos de la unción, no abusemos de nada. Porque vamos a tener consecuencias. Así es. Así es. Muchas gracias, tocayo. Gracias, amados. Gracias a cada una por su participación, por su presencia. Y con el favor de Dios, ya la próxima semana nos adentramos a los capítulos 40, 41. Bueno, ya estamos ya en la recta final, ¿no? Nos quedan 10, 11 capítulos, que algunos van a ser de a 2, de a 3, porque es un compendio de una sola perícopa.
Así que creo que habíamos pensado que posiblemente terminaríamos para fin de junio. Veamos cómo se dan las cosas. Y si no, pues seguiremos a ese ritmo progresivo, moderado y, ¿por qué no?, de aprendizaje y de construir juntos este proceso de conocimiento. Padre, gracias por esta noche, gracias por el estudio de hoy, por tu palabra revelada a través de cada participación, a través de los comentarios, a través de la misma lectura y el estudio de ella. Gracias por abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes. Gracias por seguir desafiándonos a pensar y a pensar de manera correcta, a pensar de manera certera, si cabe el término. Pero creemos que tú eres el que nos guía en este proceso y pues estamos con esta disposición de seguir. Gracias por mi amigo David, gracias por su liderazgo, gracias por las enseñanzas que tú nos revelas a través de él, de su gran capacidad de enseñar, de poder hacernos pensar, reflexionar. Gracias por la participación de cada uno y de cada una, con preguntas, comentarios, provocaciones. Esto también nos permite seguir ampliando nuestros horizontes. Te honramos en cada estudio, te honramos en nuestras vidas y te honramos con el manto que tú nos has dado. Cada uno, cada una, un manto diferente, una túnica diferente que nos lleva, en primer lugar y sobre todas las cosas, a servirte, a honrarte a ti y a servir a los demás, a acompañar a los demás. Bien dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido no para hacer show, no para hacer alarde, sino para servir, para restaurar, para sanar, para bendecir, para levantar al caído. Permita que este diseño, aún esta expresión de proyecto pueda ser revelada y, ¿por qué no?, y bien vista en cada uno de los que estamos esta noche, aún quienes verán este enlace en tiempo diferido, en tu iglesia, sobre todo. No es nuestra iglesia, es tu iglesia, porque tú eres el príncipe de los pastores. Gracias por cada uno de mis hermanos y por cada una de mis hermanas en tu nombre. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias. Amén. Gracias a cada uno y a cada una. Una bendecida semana, un bendecido fin de semana. Buenas noches a todos.